Hola oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de volver a tener en los micrófonos de Radio Sefarad al periodista de El Mundo, Rafa Latorre. ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, este fin de semana, en realidad ya la semana pasada, hubo varios artículos que se empezaron a publicar en torno a un suceso periodístico, si podemos calificarlo así, que el New York Times, la vaca sagrada del periodismo internacional, pues había decidido acabar con su sección de caricaturas internacionales. Y esto fue vinculado a las protestas que hubo sobre una caricatura en particular que hasta el propio New York Times, después de algunas quejas, calificó de antisemita. Y el que salió a hablar en defensa del New York Times, que eso es lógico, es uno de los periodistas más importantes o seguramente el más conocido de este país, Iñaki Gabilondo, pero nos llamó muchísimo la atención que en menos de 3 minutos repitiera 3 veces lo del poderosísimo lobby judío. ¿Qué ha pasado aquí? ¿O qué no ha pasado aquí? O sea, ¿han pasado el tiempo o estamos igual que en la Edad Media? Sí, no fue el único, Iñaki Gabilondo. Yo he visto bastantes ejemplos, porque es un tic bastante habitual. Fíjate, lo más triste yo creo que de este episodio era lo previsible que iba a ser todo, ¿no? O sea, hay una viñeta en el New York Times, la viñeta, bueno, pues utiliza los habituales tópicos antijudíos, bueno, caracterizaciones tópicas que aplicadas a cualquier otro colectivo hubieran provocado una legítima protesta y probablemente una carta de disculpas y la misma reacción por parte del New York Times. Pero este aquí que se refiere a los judíos. Entonces, inmediatamente sale el cliché del lobby judío para explicar algo tan, en fin, algo tan explicable como que no se puede caracterizar con esos rasgos en una viñeta al presidente de Israel, ¿no? Como si, ¿no? Es al final los mismos tópicos de siempre. Yo creo que lo más triste de este caso es que era muy previsible. O sea, siempre se termina acudiendo a ese chivo expiatorio universal, que es el lobby judío, que permite además dar una explicación, ¿no?, al mundo entero muy confortable, porque hay unas fuerzas oscuras, ¿no?, que operan desde las sombras y que actúan por el mal de todos y demás. Bueno, yo francamente creo que lo más triste del asunto es que ni siquiera es un ataque organizado, sino que forma parte casi de la tradición española, ¿no?, el recurrir a estas fórmulas tan insidiosas. Bueno, es una especie, como tú decías, es como un resorte emocional que está ahí, agazapado, claro, yo era capaz de esperarme este tipo de reacciones de algún periódico así muy de izquierdas, muy anti-israelí, todo lo que tú quieras. Pero Iñaki Gabilondo, la imagen que yo tenía era de un señor que, si bien mostraba su hilacha de izquierda, por decirlo de alguna manera, y también comparte apellido y familia con un candidato del PSOE, pues que era de una izquierda muy moderada, que no se pronunciaba no solamente contra Israel, sino contra los judíos de esta manera tan procaz. Es que Jorge, fíjate, yo creo que no fue ni siquiera un ataque consciente. O sea, yo creo que no es plenamente consciente, ¿no?, de lo que significa lo que ha hecho. Sencillamente es algo que está tan instalado, digamos, en el periodismo español, incluso no sé, en el imaginario español, esto del poderosísimo. Además, te fijas que siempre va atado a ese adjetivo, ¿no?, el poderoso lobby judío, ¿no?, que es lo que refuerza, digamos, ¿no?, el tópico. Yo, francamente, no creo que Iñaki Gabilondo no tenga nada en absoluto en contra de los judíos. Simplemente, bueno, ha recurrido a un tópico que está instalado desde hace, no sé, décadas en la cultura española, ¿no?, y que pinta a los judíos como un colectivo homogéneo, siempre sin fisuras, monolítico, organizado mundialmente, ¿no?, como si esto fuera una prolongación de los protocolos de los sabios del Sion para dominar el mundo. Luego, fíjate que si yo ponía un ejemplo en una columna reciente que publiqué en El Mundo. Claro, si los viñetistas utilizaran para caracterizar a un mantero en Lavapiés, por ejemplo,
dibujaran a una persona negra con un hueso atravesándole el puente de la nariz, inmediatamente los activistas contra el racismo protestarían airadamente y se produciría un gran revuelo. Y entonces nadie hablaría de los lobbies, no sé, de los lobbies africanos ni nada parecido, no, sino que señalarían, bueno, a activistas contra el racismo que tratan de luchar contra una caracterización insidiosa, ¿no?, de una raza, ¿no? En cambio, cuando entra el judío en acción, se utiliza la palabra lobby. Y la palabra lobby no es descriptiva. La palabra lobby es insidiosa. O sea, lo que pretende es señalar a un colectivo con que está organizado en torno a un fin perverso. Porque si te fijas, hay una asimetría moral, ¿no?, entre el lobby y el activista, ¿no? O sea, siempre se habla de activista cuando es algo que nosotros consideramos aceptable, bueno, benefactor. Por ejemplo, yo que sé, un ecologista jamás hablaría del lobby verde, ¿no? Sino que dice, oye, los activistas de Greenpeace, ¿no? Y es algo, fíjate, porque al final tiene unas connotaciones emocionales muy poderosas. El activismo es un motor de transformación. Y sin embargo, el lobbyismo se considera siempre una manipulación. Y ahí es donde entra, yo creo, que la perversidad, ¿no?, de este cliché del lobby judío, que además es que ya llega un momento y dices, oye, de verdad no ha sufrido, después de tanto tiempo, el desgaste, el mito de la conspiración judía. Es que, francamente, yo creo que es de una ignorancia brutal. Joder, pues si es que además, oye, ha demostrado el mito una capacidad de una longevidad extraordinaria, porque fíjate cuántas veces se ha tenido que desmontar, que desmentir, y sin embargo sigue ahí vigente y sigue en RQR. Pero bueno, es que yo creo que de verdad la prensa española está llena de una serie de clichés absurdos referidos a lo judío, y creo que nacen no tanto del odio como de la ignorancia, ¿eh? Porque si tú te fijas, la mayoría de los problemas, en fin, de este tipo de polémicas que se crean, no es tanto por una beligerancia, ¿no?, contra los judíos, sino con una profunda ignorancia. O sea, yo siempre digo que al antisemita español, si quisiera profanar una tumba, no sabría dónde encontrarla. De la misma manera que si tú le preguntas cuál es la diferencia entre un judío y un gentil, no sabría señalártelo, ¿no? O sea, yo, de verdad, lo que me parece desolador es que todo nace de una profundísima ignorancia, ¿no? Bueno, y también lo que tú decías de que la expresión ha ido ampliando sus adjetivos y adverbios para conformarse en un bloque homogéneo, es decir, el poderoso o poderosísimo, ahí ya te admito cierta variedad, lobby judío, porque tampoco se habla mucho del lobby de las madereras o el lobby ni siquiera el lobby petrolero, que también tiene mala prensa en el mundo. Aquí en España, pues tampoco vas a ver la palabra lobby muy unida a estos temas, ¿no? Porque la palabra lobby en Estados Unidos tiene una connotación totalmente legal. Son grupos de presión constituidos según unas bases muy específicas que se presentan en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero que actúan sobre todo en intereses comerciales, ¿eh? O sea, porque el lobismo no es tanto en favor de una causa como de un negocio. Pero sí, te admito el argumento, porque realmente el lobby en Estados Unidos, la palabra lobby tiene un carácter descriptivo. En España no, en España tiene un carácter infamante. O sea, tú cuando hablas del lobby, el lobby judío, en realidad lo que la gente se imagina, ¿no?, es a esos perversos judíos de la estrella misteriosa de Tintín, ¿no? En fin, de todo esto que puebla, ¿no?, la imaginación, ¿no?, de la perturbada imaginación de los asustados, porque sobre todo están asustados, antisemitas europeos, ¿no? Claro, cuando tú hablas de lobby, joder, yo admitiría, de verdad, si fuera con una palabra meramente descriptiva, pero claro, tenemos que jugar todos con las mismas armas. Porque si hablamos de lobby judío, oye, pues también se puede hablar de lobby musulmán y no de activistas contra la islamofobia, por ejemplo, o del lobby ecologista, ¿no? En lugar no, de o si, por el ecologismo.
O en este caso, si estamos hablando de las presiones sobre la prensa, los dueños de los medios, pues si hacemos un repaso, seguramente, por lo menos en España, veremos que hay más propietarios de acciones en medios españoles que son de origen musulmán que de origen judío. Sin duda. Y bueno, y el resultado es visible. O sea, que no sé si tanto por el accionariado o por, bueno, una cierta tendencia, un cierto deslizamiento de la prensa española hacia más bien la islamofilia, ¿sabes? Porque si tú miras las líneas editoriales, desde luego si hay un lobby judío en España o es muy torpe o no es tan poderoso como nos lo están pintando, porque desde luego le cuesta bastante, muy especialmente, fíjate, a las políticas del Estado de Israel, que también es insidioso asociar todo lo judío a Israel, ¿no? Que también es otro tipo, ¿no? Español, o Israel a lo judío únicamente, ¿no? Pero fíjate lo que le cuesta comunicar. Y esto, oye, cualquiera que haya estado en los medios y haya trabajado en internacional, como es mi caso, se encuentra con una enorme incomprensión siempre la Embajada de Israel o el Estado de Israel cada vez que quiere, digamos, contrastar alguna cosa o hacer algún tipo de información. Y es verdad que hay un cierto deslizamiento anti-Israel en las secciones internacional de la prensa española. Sí, sí que lo hay, porque incluso hay agencias de noticias como Europa Press que no aceptan las noticias que vienen de las agencias israelíes, pero sí de las agencias oficiales de Hamás, de un grupo declarado terrorista por la propia Unión Europea, cosa que no solamente asombra, sino que asombra que nadie lo denuncie como una mala praxis en algún foro sindical del periodismo. Pero bueno, ¿se puede hacer algo, Rafa? Digo, porque no lo sé. Mira, la anterior directora de Radio Sefarat, Maya Gabriel, trabaja en Cámara, en la revista Medio Oriente, y se dedica todo el tiempo a perseguir estas metidas de pata de la prensa y los periodistas españoles. Y lleva muchos años en ello. Yo le digo, Maya, ¿esto sirve para algo? ¿Vamos a alguna parte? Que no hay que desesperar, porque es verdad que algo se ha avanzado. Yo creo que si miras atrás, joder, es que antaño se cometían muchas barbaridades, y ahora yo creo que hay, a pesar de, oye, siempre se termina colando algún veneno, ¿no? A pesar de eso, yo creo que algo hemos avanzado y creo que hay más conocimiento del que había entonces. Yo me consta, sobre todo, pues yo tengo bastante relación con la Embajada de Israel y bueno, hablar con ellos como fuente informativa. Y sí que me consta que, oye, que su trabajo tampoco ha sido en vano, ¿no? O sea, que al final han conseguido, digamos, enseñarle a la gente, bueno, pues 4 nociones básicas, tampoco es demasiado. Pero tú recordarás cuando había cualquier tipo de crisis en Oriente Próximo y se decía los tanques judíos, que tú te imaginas que se utilizase los tanques cristianos, no sé, para hablar de las tropas españolas, no sé, en fin, o sea, siempre se utilizaban esas fórmulas que yo creo que paulatinamente van desapareciendo. O sea, todavía quedan algunos clichés y algunos tics, pero fíjate, yo creo que un episodio como este, de los viñetistas del New York Times, hace años hubiera sido todavía más preocupante y más desolador, y hubiera sido mucho más difícil de rebatir, porque estaba mucho más extendida la idea de un lobby judío poderosísimo, ¿no? Y que operaba sobre la vida de todas las personas y las líneas editoriales de los periódicos, ¿no? Ahora yo creo que ya son pequeños, son deslices que todavía hay que atacar, pero que ya no es tan generalizado como entonces. Es que venimos de muy atrás, en España con el tema de la lucha contra la sensibilidad judío y demás. Bueno, yo espero que si en algún sitio del mundo hay un lobby judío con medios para influir en la prensa, pues que nos eche un cable aquí en Radio Sefarad, que estamos bastante necesitados y que ya saben que por lo menos con los judíos a los judíos los tratamos bien. Así pero, que Jorge, te diré, mira, oye, yo ya llevo 14 años en la profesión, pero un día que estuvimos hablando acerca de los medios de los que disponía Hispan TV y otros medios, ¿no? Y digo yo, joder, en España hubo un momento que parecía que solo había dinero para satrapías. O sea, tú como quisieras
quisieras defender aquí la monarquía constitucional, la democracia parlamentaria. O sea, eso no había dinero, ¿no? Y siempre parecía, pues fíjate, ahí tenéis vosotros ahí Radio Sefarad, ¿sabes? Que estáis ahí, pues oye, muy dignamente y tal, pero dices, oye, francamente, si hay un lobby judío, pues sí, efectivamente, que nos ponga un edificio extraordinario en Serrano y grandes medios para seguir difundiendo el mensaje, ¿no? Porque hasta ahora no han llegado, ¿no? Bueno, Rafa Latorre, te deseamos, como siempre, mucha suerte en tu andar profesional y mucha, ¿cómo diría yo? Mucha integridad o fuerza para seguir siendo íntegro y digno en un mundo que cada vez, a pesar de lo que tú dices, cada vez nos lo pone un poquito más difícil. Bueno. Así que... Y espero que hablemos pronto y que sea por razones más felices. Eso seguro. Muchas gracias por habernos atendido. Hasta la próxima. A vosotros.